Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola, Sí, hola. sí, 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 maestra. Gracias. Bien, bueno, pues bienvenidos a esta sesión, a este tema que vamos a ver el día de hoy, que es la filosofía renacentista y la reforma protestante. Vamos a ver, todo una especie de historia, ¿verdad? Cómo se fue conformando a qué se le llamó filosofía renacentista, hablar por ahí de varios personajes también muy importantes y ver también uno de los principales, digamos, personajes en relación a lo que es la denominada filosofía política, ¿verdad? Está muy interesante el video que les voy a compartir, espero que les guste. Y de igual manera, como siempre lo hacemos en las anteriores clases, bueno, pues vayan tomando apuntes, notas, porque al final de la clase, pues vamos a hacer nuestras preguntas, nuestra dinámica para ver, de manera digamos, breve, ver en estas 4 o 5 preguntas, lo más importante que alcanzamos a ver y a identificar en este tema. Posteriormente, pues bueno, estaremos ahí viendo qué actividad es la que ustedes espera estén realizando en esta semana para ver si hay por ahí dudas, bueno, pues estarlas aclarando a tiempo, ¿ok? Bueno, pues entonces damos inicio a la sesión. Esta sesión pues está siendo grabada como todas las sesiones. Para quien pues no pueda estar en vivo en este momento, bueno, pues va a quedar grabada esta sesión. Se les va a compartir también una copia de esta presentación en el apartado de recursos. Ahí lo van a poder ustedes encontrar. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues entonces damos inicio a nuestra sesión. Déjenme nada más aquí, hago espacio y me voy acá a la presentación para ver. Ok, ya tenemos audio y todo. Muy bien. Ok, bueno, en este tema de la filosofía renacentista, vamos a hablar con respecto, pues, obviamente al Renacimiento. Aquí vamos a ver que esta, pues, es esa corriente de pensamiento a partir de la cual, pues, se produce un cuestionamiento en torno a lo que es la posición ocupada por el individuo. Esto para bien de poder, pues, colocarlo en el centro del universo. Vamos a recordar que en la clase pasada pues veníamos hablando en relación a la filosofía medieval. Y estos, pues desarrollaban sus planteamientos desde una perspectiva pues teocéntrica, ¿verdad? Ahora, en este tipo de pensamiento que es la filosofía renacentista, pues vamos a ver que estos son esencialmente pues antropocéntricos, comparten una visión del mundo, lo que es el humanismo, y ellos pues se van a centrar en lo que es la supremacía de la razón sobre la fe, lo que es pues también el interés por cultura grecolatina y pues por la crítica a los planteamientos pues de Aristóteles, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que al margen de el humanismo, pues todo lo que es este periodo renacentista, pues estuvo muy marcado por dos acontecimientos muy importantes, que fue el desarrollo científico y la reforma protestante, de la cual pues vamos a hablar a continuación. Aquí vemos cómo pues este movimiento, ¿verdad? A Martín Lutero. Martín Lutero, fue un conocido teólogo, fraile católico, agustino, que comenzó y pues impulsó lo que fue la llamada Reforma Protestante en Alemania y cuyas enseñanzas pues se inspiraron en lo que es la doctrina teológica y cultural denominada pues luteranismo.
Aquí Martín Lutero se entregó a lo que fue el estudio de las Sagradas Escrituras, de lo que fue la iglesia primitiva, y bueno, pues este trabajo le hizo darse cuenta de dos cuestionamientos. El primero que pues en su momento la Iglesia Católica pues digamos que había perdido las referencias sobre varias verdades que pues el cristianismo enseñaba en las escrituras. Aquí para Lutero pues lo más importante era que la salvación pues solo se alcanzaba con la fe y esto pues echaba por tierra todo el negocio que la iglesia de aquel entonces pues tenía montado con unas llamadas indulgencias, unos papeles en los cuales pues el obispo en turno decía que el alma de una persona pues se había salvado a cambio de determinado precio. Entonces, ¿por qué protestaba Martín Lutero contra la Iglesia Católica? Bueno, allá en el siglo pues 16 no era raro ver a monjes autorizados por la Iglesia vendiendo indulgencias, los cuales, como ya dijimos, pues se trataba de documentos que pues la Iglesia decía que garantizaban la salvación del alma a cambio de dinero que pues servía para financiar al clero. Entonces, Martín Lutero hace, ¿verdad? Esta pues, obra, ¿verdad? Esta especie de, digamos, de puntos en los cuales defiende lo que es la vuelta a la esencia del cristianismo. Esto, pues, tras el detallado estudio que realizó de las Escrituras, pues, él llega a esa conclusión de que solo se alcanza la misericordia de Dios por dos caminos, lo que es la fe y las Sagradas Escrituras. Entonces, pues estas afirmaciones que son base de la doctrina protestante, pues impactan muy de lleno en el corazón de la Iglesia Católica de aquel momento, ya que pues suponía negar la necesidad de esas indulgencias para conseguir lo que es la salvación, lo que implicaba dejar entonces pues sin financiamiento a lo que es la Iglesia Católica y pues terminada con el monopolio de la Iglesia y los sacerdotes católicos como intermediarios entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Es decir, pues estaba utilizando, ¿verdad? Este tipo de, pues digamos, de documentos, pues de mala manera, ¿verdad? Vaya, de una manera pues no muy correcta para nuestros ojos el día de hoy, ¿verdad? Eh, y bueno, pues de esta acción de protesta frente al comportamiento y las maneras de la Iglesia Católica, pues nace ese calificativo de protestantes para los seguidores de esta doctrina luterana, a quienes pues hoy en día, ¿verdad? Conocemos como luteranos, reformistas y pues también evangélicos, ¿verdad? Entonces, ese fue el origen, ¿verdad? De cómo este personaje, ¿verdad? Pues fue excomulgado y nace pues este tipo de iglesia. Ahora bien, dentro de todo este movimiento, este avance en cuanto a lo que es el renacimiento de esa corriente de la cual pues ahora ya todo el tipo de pensamiento se centra, ¿verdad? En todo lo que es el individuo. Pues vemos, ¿verdad? El surgimiento de lo que es la revolución científica, la cual pues se conoce, ¿verdad? Como ese cambio drástico en ese modelo de pensamiento que tuvo lugar allá en los siglos XV, XVI y XVII en Occidente y que transformó para siempre pues todas las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida. Sentó pues las bases para el surgimiento de la ciencia como pues hoy la comprendemos en día. Entonces vemos que la revolución científica nace en Europa a finales del Renacimiento, fue pues fruto de nuevas ideas en materia de física, de astronomía, de biología, de química y bueno, con ellas el cambio en el paradigma filosófico que produjo pues el movimiento social e intelectual que conocemos como ilustración. ¿Qué pensadores hubo importantes en pues en esa revolución? Bueno, tenemos por ejemplo a Galileo Galilei,
quien fue un astrónomo, físico, músico, matemático, ingeniero italiano. Y bueno, pues él estuvo dedicado por igual a las artes y las ciencias y fue pues un importante observador astronómico, para lo cual pues mejoró además lo que fue la fabricación de los telescopios y es considerado pues el padre de la física moderna. También tenemos, por ejemplo, a Nicolás Copérnico, quien él fue matemático, fue un físico, fue clérigo católico polaco y dedicó pues gran parte de su vida también a la astronomía. Reformuló pues a su manera lo que fue lo que era la teoría heliocéntrica del sistema solar, en donde pues veíamos, ¿verdad?, que esta teoría nos decía que los planetas pues se movían alrededor del Sol. Recordemos, ¿verdad?, que antes pues el pensamiento era que la Tierra era el centro del universo y que todos los demás astros pues giraban en torno a ella. Y bueno, pues aquí con la publicación de su obra sobre el movimiento de los astros, pues se da inicio a lo que es la revolución científica. Otro gran pensador también, y también denominado filósofo, fue Francis Bacon. Él fue un filósofo, fue político, abogado, escritor inglés, considerado pues el padre del empirismo filosófico y científico. Y pues con su obra llamada De la dignificación y progreso de la ciencia, en donde describe y sienta pues las bases para la construcción del método científico experimental, pues en esa obra nos habla sobre una isla, un paradigma de comunidad donde de la mano de la ciencia, pues dice que reina lo que es la concordia y la felicidad. Esta obra pues se llama La Nueva Atlántida, ¿verdad? La cual pues pertenece a esas obras denominadas grandes utopías clásicas de la historia del pensamiento. Podemos definir a esa pues utopía en ese contexto en el cual ellos pues veían, ¿verdad?, cómo es que se podía gobernar de una manera ideal, ¿verdad?, tener un sistema ideal de gobierno en el que pues se concebía una sociedad perfecta, justa, donde todo pues podía discurrir sin conflictos y en plena pues armonía. También otro, digamos, utópico fue, y bueno, y sobre todo podemos decir que un político honesto fue Tomás Moro. Tomás Moro fue político, fue teólogo, fue humanista, abogado, escritor, traductor. Él, pues, desarrolló una obra llamada Utopía, en la cual, pues, abordaba los temas sociales de la humanidad y en ese obra, pues, planteaba, la posibilidad de crear, pues, un estado justo en el que, todos sus habitantes pudieran alcanzar la felicidad por la organización del Estado que, pues, se creía que era la mejor y única forma de gobernar, pues, de una manera honesta. Entonces, se dice que fue un político honesto, esto por su afán de servir, ya que veía, pues, la política como, pues, un modo de servir a Dios, es decir, su vocación. Él, pues, fue, muerto a manos del rey Enrique VIII, quien, pues, lo mandó decapitar porque, pues, aquí, el rey lo que quería era anular su matrimonio con Catalina de Aragón para bien de poder casarse con Ana Bolena y por ello pues el rey rompe relaciones también con este político, ¿verdad? Tomás Moro, también rompe relaciones con el papado, se apropia de los bienes del monasterio, exige lo que es pues al clero que se someta, ¿verdad? Pues a su reinado, ¿verdad? Digamos, pudiéramos decir en palabras, por ejemplo, pues a sus caprichos, ¿verdad? Y pues es entonces que
Tomás, pues, no le parece, ¿verdad?, la manera en la cual este monarca, pues, está queriendo ejercer, pues, este tipo de movimientos, de cierta manera, pues, estratégicos y políticos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que fue un político honesto, porque, pues, ah, pe al querer también él, pues, aplicar, ¿verdad? Digamos, esas buenas, pues, costumbres que la religión, ¿verdad? En muchas ocasiones nos inculca y todo lo que son, pues, estas, digamos, el seguir los mandamientos, ¿verdad? Que nos exige lo que es la Iglesia católica, bueno, pues, claro que no concordaban, ¿verdad? El hecho de anular un matrimonio para poder casarse con otra, ¿verdad? Entonces, por eso es que, pues, eh, murió, ¿verdad? De esta manera, defendiendo obviamente, pues, sus ideales también. Em También otro, pensador fue, Tommaso de Campanella, fue un filósofo, poeta italiano, en donde, pues, vamos a ver que él también, dentro de este género utópico, vamos a ver que una de sus grandes obras, pues, fue la llamada La ciudad del sol, en donde aquí, pues, se habla sobre, pues, un nuevo orden religioso, un nuevo orden político, social, basado, pues, en ese ideal de la monarquía, cristiana universal que, pues, en este caso, pues, percibía este, este gran pensador. Y bueno, pues también tenemos aquí a otro gran pensador, político, escritor, filósofo del Renacimiento italiano, él, pues llamado Nicolás Maquiavelo. Él, en su obra, denominada El Príncipe, pues, digamos que relata cuáles, pudieran ser, pues, las virtudes humanas que, deberían de, pues, digamos, seguir, o el gobernante, ¿verdad?, debiera de seguir para poder ejercer, pues, un buen gobierno. Aquí, por ejemplo, él pensaba, ¿verdad?, que, pues, ese, digamos, gobernante o buen gobernante ideal, ¿verdad?, que se pudiera decir, pues, debía de ser capaz de fingir y disimular bien, de subordinar, pues, todos los valores morales a la razón, en este caso del Estado, ¿verdad? Em, Aquí sostenía que los hombres en el poder debían de ser juzgados por los resultados obtenidos y si estos no se alcanzaban, pues los medios que hubiese utilizado para alcanzarlos tendrían que ser justificados o perdonados, ¿verdad? Entonces, aquí él fue un gran observador del individuo, ¿verdad? Escribió cómo era en realidad el ejercicio del poder y no cómo debería de ser. Realmente él percibía cómo es que se ejecutaba, pues en aquellos ayeres, ¿verdad? En aquellas épocas pues, cómo era, los gobernantes, ¿verdad? Entonces, aquí, de cierta manera, podemos decir que su obra, pues, era una especie de manual de instrucciones sobre cómo debía de ejercer el poder de una manera eficiente, pues, cualquier gobernante. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que siempre el término, pues, maquiavélico, ¿verdad? De ahí su derivación pues está cargado de connotaciones negativas, pero lo cierto es que, pues Nicolás, ¿verdad? Supo entender, y esto pues debido a sus experiencias, pues todo lo que fue el mecanismo del poder, ¿verdad? A menudo fue acusado de cínico, fue un gran observador de la naturaleza humana y honesto al escribir no solo cómo debía de ser el ejercicio del poder, sino también cómo era en realidad, ¿verdad? Entonces, en esta obra, pues podemos decir que captó de cierta manera, pues lo que comentamos, ¿verdad? Que es ese, pues cómo es que se llevaba en aquellos entonces el poder, cómo es que se ejercía ese poder, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este video precisamente hablando, ¿verdad? De este personaje
que me ha parecido, digo, bueno, todos muy importantes, pero este pues sí que está centrado más en ya lo que pues conocemos, ¿verdad? Como filosofía política para conocer y entender un poco más, ¿verdad? De su pensamiento, ¿vale? Muy bien, déjenme, les doy play y escuchamos y vemos el video. Es, sin duda, el gran iniciador de la filosofía política moderna, un hombre que fue conocido durante siglos como el malvado y cuyo apellido se ha convertido en un adjetivo que significa engañoso. Si encendemos la televisión o leemos las noticias, en mayor o menor medida, sus ideas siguen siendo usadas para manipularnos. Hoy vamos a ver a Maquiavelo, un autor necesario para conocer la realidad política y, en cierto modo, la esencia humana. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 en un pequeño pueblo muy cerca de Florencia, llamado San Cacciano in Val di Pesa. Pertenecía a una familia de ascendencia nobiliaria, empobrecida ya por esas fechas. Su padre era abogado y un hombre culto, como culta parece que también fue su madre. Poco sabemos de su infancia. Se formó en retórica, gramática, latín y literatura, conociendo seguramente a los autores clásicos y aprendiendo la historia de Roma y de Grecia. Posiblemente continuó sus estudios en la Universidad de Florencia, pero no tenemos constancia. Coincidieron sus primeros años con la época dorada de Florencia, con el apogeo del Renacimiento impulsado por la familia Medici, con Lorenzo el Magnífico a la cabeza como principal mecena de las artes. Eran estos los días de esplendor de Botticelli, de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci. Pero ante aquella sociedad refinada, amante del mundo clásico, de lo pagano y del deleite de los sentidos, pronto se alzó una voz fanática y puritana, premonitoria de las reformas eclesiásticas que habían de venir años más tarde. Era la voz del monje dominico Savonarola, que desde su púlpito de San Marcos o desde Santa María arremetía contra el comportamiento pecaminoso e inmoral de Florencia y de toda Italia. El flanco de sus críticas eran los nobles, con los Medici a la cabeza, pero tampoco vaciló en atacar al Papa Inocencio VIII o Alejandro VI por tener comportamientos pecaminosos. El protagonismo de Savonarola tiene su punto máximo en 1494, cuando el paso del rey francés por Florencia, Carlos VIII, que se dirige a invadir Nápoles, provoca levantamientos en la ciudad que terminan con los Medici siendo expulsados del poder. Se proclama entonces una república donde Savonarola es elegido líder, actuando de forma vehemente contra todo aquello que sonase a herejía y haciendo quemas públicas de objetos pecaminosos. Es famosa la llamada Hoguera de las Vanidades de 1497, donde hasta el propio Botticelli llegó a arrojar a las llamas cuadros de temas clásicos. Pero el fanatismo de Savonarola llegó a su fin en 1498, cuando el propio monje, en su pulso con el Papa, fue excomulgado y perdió la confianza de los florentinos, que no dudaron ni un momento en torturarlo, ahorcarlo y arrojar su cuerpo a la hoguera. El año de la muerte de Savonarola
Maquiavelo entra a formar parte de la administración política de Florencia, realizando durante los siguientes años tareas importantes como embajador o diplomático ante la Santa Sede, ante el emperador Maximiliano I de Alemania o ante el rey de Francia Luis XII. Estos servicios políticos de máximo nivel influirán de una forma decisiva en la composición de sus obras literarias años más tarde. Tras la abolición de la República Florentina y la vuelta de los Médicis al poder en 1512, Maquiavelo cae en desgracia y es apresado y torturado, acusado de conspiración, pero consigue salvar su vida gracias a la intervención del Papa León X. Maquiavelo debe desterrarse de Florencia y se refugia en su pueblo natal, donde conserva todavía algunas propiedades. A partir de ese instante y hasta su muerte en 1525, Maquiavelo se centra en la escritura de su obra literaria, política y filosófica, tarea que compagina con el propio trabajo diurno de los campos, pues su situación económica no es boyante, aunque en 1521 recibe una amnistía y llevará a cabo algunas tareas en Florencia que le harán mejorar su situación económica, como mediar en la liberación de unos comerciantes del todopoderoso gremio de la lana. Aunque escribió más de 20 obras, Maquiavelo ha pasado a la posteridad por dos libros fundamentales y complementarios: los discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe, siendo este segundo uno de los libros de política más importantes de la historia. El Príncipe posiblemente fue escrito en 1513 y en un intento por congraciarse con el poder reinante en la Florencia de esos días, Maquiavelo le dedicó la obra al gobernante Lorenzo de Medici, al que insta al final del escrito a encabezar la tarea de unificar Italia y convertirse en el gran líder que el país necesita. Pero la obra fue ignorada por Lorenzo y no obtuvo el éxito que su autor buscaba. El Príncipe está escrito a imitación de obras medievales, que eran guías prácticas de consejos para gobernantes, tipo Espejo de Príncipes, pero con la particularidad que exige la toma de la acción. ¿Qué es lo revolucionario de su pensamiento? ¿Por qué es tan importante? Digamos que el gran aporte de la teoría de Maquiavelo es su sentido práctico de la política, despojada de toda la moral tradicional y centrada en términos realistas. La filosofía de Maquiavelo no expone una república al estilo platónico o un modelo ideal como Tomás Moro, sino que se centra en la crudeza del poder político. Maquiavelo impregna su obra del carácter científico que predomina en el Renacimiento. Es el equivalente político de Galileo o de Copérnico en la ciencia. Su pensamiento es igual de revolucionario o incluso más, pero conserva de clásico el método retórico y un fin de utilidad, esto es, hacer que Lorenzo aplique lo que él teoriza para liberar a su amada patria de los bárbaros, como los discursos retóricos también perseguían un fin en los receptores. La obra no debe solamente entenderse como un tratado científico y objetivo, sino como un discurso con todas las pautas de la retórica grecorromana, donde el carácter pasional está muy presente. Por tanto, ese carácter científico también choca un poco con lo pasional. Maquiavelo fundamenta sus postulados en la propia historia, en datos
comprobables por el lector. Sus fuentes argumentales son los gobernantes griegos, persas, romanos, pero también la historia medieval y la de su propio tiempo, entre los que destacan los ejemplos de César Borgia o el rey español Fernando el Católico. Para Maquiavelo, el líder debe garantizar la seguridad y el bienestar de su pueblo, más que las costumbres morales o la religión. Y es aquí donde Maquiavelo se separa por completo del pensamiento medieval, caracterizado por la supremacía de la Iglesia católica y por el cumplimiento de la doctrina cristiana. Maquiavelo abogó por la separación de la Iglesia y el Estado, a pesar de ser religioso, y por la república como forma de gobierno preferible a la monarquía o a la aristocracia. El gobierno ideal los pone Maquiavelo en sus comentarios a Tito Livio, decantándose por la República Romana, donde la participación de los ciudadanos es fundamental. Eso sí, afirma que es preferible que el poder recaiga en un solo hombre. Esta república, como aconsejaba también en El Príncipe, solo se sostendrá si, como los romanos, el gobernante cuenta con un ejército propio. Con esta afirmación, Maquiavelo aboga porque Florencia no dependa de los ejércitos mercenarios que campan por Italia en estas fechas y que tan pronto apoyan a uno como se pasan al bando enemigo si éste paga más, sube la paga. El florentino parte de que el ser humano es egocéntrico por naturaleza y carente de virtudes que va adquiriendo al vivir en sociedad, pues estas son necesarias para el bien común. Es por tanto el ser humano un ser moldeable y egoísta, abocado a provocar conflictos constantemente. El gobernante debe lograr ante todo el bienestar del Estado, aunque para ello emplee acciones no consideradas moralmente aceptables, como el engaño o las intrigas. Al gobernante se le juzgará por los resultados, no por los medios que emplea. De ahí se dedujo la frase que él nunca escribió, pero que resume en buena medida una parte de su pensamiento. El fin justifica los medios. Aunque Maquiavelo es cristiano, no es la virtud del cristiano la que debe tener el líder, sino la virtud para elegir lo útil y conveniente, la valentía, la disciplina o la capacidad de organización son o deben ser otras de sus virtudes. Así, el buen gobernante tiene que abandonar todo idealismo moral a la hora de llevar a cabo una empresa y centrarse solo en la utilidad y el bien de su pueblo. Maquiavelo expone que la conspiración es la esencia de la vida política, exigiendo secretismos, intrigas, conspiraciones y engaños. Aunque estas cualidades pueden ser detestables en la vida particular, son necesarias para el bien común y su empleo por parte del líder es tolerable, aunque nos mienta o incumpla la palabra dada. Pero no es justificable cuando el gobernante las convierte en un fin en sí mismas, mirando por los intereses personales y no por el bien del pueblo. Al líder hay que juzgarlo solo por el beneficio que aporta al Estado. Maquiavelo declara que el oficio principal del príncipe debe ser siempre la guerra, tanto hacerla como adiestrarse para ella en tiempos de paz, a base de estudios teóricos y del terreno, entrenamientos físicos, estando preparado por si llega la ocasión, ya que el mundo está en constante acción y cambio y uno nunca
puede quedarse parado. Maquiavelo justifica así también el uso de la violencia. Uno no puede matar porque sí de forma individual, pero sin embargo, desde la perspectiva de la guerra es tolerable e incluso la historia muestra que se alaba al buen guerrero, al que mata, asesina en favor del Estado o del bien común. La fortuna es otro de los elementos interesantes presentes en El Príncipe. El líder debe enfrentar a la fortuna constantemente, que siempre es inesperada. El buen líder debe emplear frente a ella la virtud, pues es la única forma de salir victorioso, criticándose la corriente común de que nada se puede hacer contra sus achaques. Otra cuestión que toca Maquiavelo es si es preferible que el príncipe sea amado o temido. El florentino la resuelve afirmando que lo ideal es que fuera las dos cosas, pero como eso en la vida real es imposible, se prefiere que el príncipe sea temido, porque así muestra la historia que han sido los líderes más provechosos para el bien común. En el capítulo 8 del Príncipe, uno de los más criticados desde la perspectiva de la moral, Maquiavelo aconseja al gobernante que llegue al poder que cometa todos los crímenes que sean necesarios de una sola vez, poniendo como ejemplo el próspero gobierno del tirano de Siracusa, Agatocles. En su obra, Maquiavelo analiza otras muchas cuestiones interesantes, como por ejemplo, cómo debe el príncipe comportarse con los que están a su alrededor. Así, aconseja que a sus ministros los tenga siempre contentos y los enriquezca lo máximo posible, o que se libre de halagadores o sirvientes que le digan las franquezas innecesarias si él directamente no se lo pregunta. El florentino indaga también otras cuestiones como la forma de llegar al poder o de actuar frente a enemigos poderosos o incluso la obligada participación en guerras que le atañen solo indirectamente. Por ejemplo, afirma que el que llega con apoyo del pueblo al poder se mantiene con más seguridad que el que llega con apoyo de los nobles, porque la finalidad del pueblo es más honesta y basta con no oprimirlos para mantener su favor, pero los nobles tienen más deseo de poder. Lo peor que le puede pasar a un príncipe es que no lo quiera su pueblo y que además lo abandone. El capítulo final del Príncipe, que muchas veces se ignora, es capital para comprender su intención. Sin este final, perdemos la verdadera esencia del tratado. En él, Maquiavelo, siguiendo las partes del discurso retórico, llega a la exhortación y anima a Lorenzo de Medici a emprender la conquista de toda la Italia de antaño. Aquí vemos claramente lo que el florentino pretendía con su libro: el deseo de una Italia unida, libre del enemigo bárbaro, lo que no se conseguirá hasta siglos más tarde. El Príncipe, aunque pronto prohibido por la Inquisición, no tardó en convertirse en uno de los libros más influyentes de los siglos venideros, pues grandes líderes militares lo tuvieron como obra de cabecera estudiando cada una de sus frases. Ahí tenemos los ejemplos clásicos de Napoleón, Carlos V, Cromwell o el propio Benito Mussolini. Pues hasta aquí, amigos, nuestro paseo de hoy por el mundo de la filosofía política. Recuerda que tenemos cientos de vídeos en el canal por si quieres seguir profundizando en el saber. Ya sabes que si te ha gustado nuestro vídeo, nos puedes dejar un like,
suscribirte a nuestro canal, comentar y compartir. Muy bien, pues, ¿qué les pareció este personaje? Esta mini biografía de este personaje. Prepararse para la guerra en momentos de paz me parece algo horrible. Así es. Aquí, bueno, lo que hay que ver es el contexto, ¿verdad? Conocer cuáles eran los pensamientos, por qué es que hoy en día vemos también, como le decía aquí en el video, ¿verdad? Que muchos de los gobernantes que hoy en día conocemos, pues pareciera, ¿verdad?, que han tomado referencia a este tipo de pensamientos que ya en la antigüedad tenían, ¿verdad? Entonces, muchos de esos pensamientos, como les comenté al inicio de nuestra materia, los vamos a ver todavía, ¿verdad? Que continúan siendo algunos todavía pues vigentes de cierta manera y comprendemos a su vez por qué era el pensamiento de esos grandes pensadores, obviamente pues en el contexto en el cual pues ellos estaban viviendo, ¿verdad? Pero sí, Pero efectivamente trae muchas ideas ahí como que, pues, para uno no quedan, ¿verdad? No son, pues, como que una manera de viable, a lo mejor, ¿verdad? De gobernar. Él, como les comento, veía la situación en la cual estaba viviendo y con eso, pues, era su forma de pensar cómo es que debía de ser, pues, ese gobernante. ¿Ok? Bueno, pasamos entonces a nuestras preguntas de repaso. Vamos a ver. Muy bien. Ok, entonces aquí ya les compartí el código por si se quieren ir integrando. Es la plataforma y esa es la clave. $561,1752. Acuérdense, vamos a repasar en 4 preguntitas, pues lo que acabamos de ver, a ver si recordamos qué personaje hizo qué, cuál fue su aportación. Ok. Quienes no se puedan integrar aquí a la plataforma, podemos ir contestando por medio del chat. Vamos a ver. Nada más estamos Azalea, Delia y Blanca. Ok, Mireya. Muy bien. Vamos a dar un minutito más para los que se integren. Ya comenzamos con las preguntas. Para dar oportunidad a los que estén batallando con el ingreso. Ok, no te apures, Juliana.
nos compartes ahí por medio del chat. Por medio del chat puedes contestar, no te apures. Bueno, vamos a dar inicio. Acuérdense que estas son preguntas de opción múltiple. Hay que elegir la que ustedes consideren es la respuesta correcta, ¿ok? Bueno, empezamos. Recuerden que tenemos hasta 1 minuto para contestar. Este fue un teólogo que impulsó la Reforma Protestante. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Se acuerdan? Si pusimos atención a las diapositivas. Ok, muy bien, efectivamente, Martín Lutero. Vamos a ver. Siguiente. Es autor de la obra El Príncipe. Acabamos de ver su video. Esta obra analiza cuáles deben ser las virtudes humanas que debe tener un gobernante. Así es, Nicolás Maquiavelo, perfecto. Vamos a ver el que sigue. Se le conoce al cambio drástico en el modelo de pensamiento, el cual sentó las bases para el surgimiento de la ciencia. ¿Cómo se llamó a este cambio drástico en ese modelo de pensamiento? Revolución científica, así es, donde nace la ciencia como la conocemos hoy en día. Y por último, son representantes de la revolución científica. ¿Cómo se llaman estos personajes? ¿Cómo se llaman estos dos personajes? Representantes de esa revolución científica. Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. Perfecto, vamos a ver entonces quiénes sí supimos ahí las respuestas correctas. Blanca muy bien, hizo 3 de 3. Mireya resolvió las 4 de 4. ¿Y quién hizo más rápido? Delia, muy bien Delia. Y bueno, todos los demás participantes, muy bien. Perfecto. Muy bien, chicos, chicas. Déjenme me paso entonces acá a la plataforma, nada más para ver las actividades de esta semana. Ahora nos toca ver creo que es un cuestionario lo que nos toca en esta semana. Vamos a ver, vamos a ver. Tema, sí, es únicamente la solución al cuestionario. Déjenme les comparto aquí la plataforma. Muy bien. Sí, hay que contestar el cuestionario correspondiente a este tema. Van a poder ustedes consultarlo en el libro de filosofía que tenemos como base, el de las páginas 118 a la 123. Ahí también vienen compartidos otros videos de los cuales también hablan con respecto a este tema. Y bueno, los recursos por ahí que siempre se les comparte. Aquí también en este apartado pues les voy a estar compartiendo copia de esta presentación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta semana, la solución a ese cuestionario. ¿Vale? Muy bien, no sé si tengan alguna duda en relación a lo que llevamos en cuanto a actividades. Ya estamos en la semana
del 13 al 19. Entonces, ya la próxima semana del 20 al 26 nos toca lo que es el examen parcial, el primer examen parcial. Entonces, vamos a estar haciendo una sesión de repaso en donde pues vamos a repasar, ¿verdad? Todos estos temas. El examen parcial va a incluir desde el primer tema, que es del pensamiento prefilosófico, la filosofía clásica, y hasta este tema. Sí, estoy terminando de revisar sus actividades. Por ahí hay quienes aportaron al último, entonces ya entre hoy en la noche, mañana, ya deben de estar por ahí terminados de calificar algunas de los que falten. ¿Ok? Entonces, les comento, la siguiente semana del 20 al 26 ya vamos a estar presentando el primer examen parcial que va a contener los primeros temas que hemos visto hasta este tema precisamente. Entonces, la próxima semana vamos a hacer una clase de repaso en donde pues vamos a ir compartiendo qué puntos, ¿verdad? Son los que se deben de centrar para bien de poder repasar estos temas, ¿sí? ¿Cómo? Ahorita te lo reviso a ver porque ¿qué grupo eres, Blanca? Pásame tu grupo, ok. Ahorita te lo checo, ahorita que estoy aquí, ingreso y te lo reviso, no te apures. Ok, entonces, vamos a ver tips relativos a qué es lo que tienen que estar repasando para bien de que puedan presentar, pues, correctamente su examen parcial, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún detalle. Les agradezco mucho su asistencia a pues a esta sesión. Y bueno, pues espero seguir viendo por ahí sus avances en el aula. Ok. Muchas gracias. Gracias a Gracias a todos. usted. Que sigan pasando bonita noche. Usted también. Gracias. Gracias, buenas noches, maestra. Gracias igualmente. Gracias, maestra.